Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, a los demás que se están conectando. Hoy terminamos el capítulo 3. Vamos a terminar el capítulo 3 de Corintios y iniciar el 4. Me gustaría retomar algo de lo que platicamos la semana pasada, porque esta parte del final del capítulo 3 es bueno recordarlo, tener en mente que en el contexto del edificio, en el contexto de la iglesia, y algo que parece, yo creo que obvio, cuando vemos, por ejemplo, cómo Pablo llegó a Filipo, que ya lo hemos platicado muchas veces, ¿verdad? O varias veces, que Pablo llegó a Filipo, no había varones, no había judíos, no había varones judíos, no había sinagoga. Se acerca, Pablo encuentra unas mujeres que estaban orando, se reunían a orar, y ahí está Lidia, y después hay un alboroto y Pablo termina en la cárcel, y ahí es donde conoce a este hombre, el carcelero, y también se convierte eventualmente en su familia, ¿verdad? Y entonces, así como este caso y otros como el mismo de Corintios, nos parece muy obvio que cuando las personas se convierten o creen en Jesucristo, eh, están juntas o se juntan, ¿verdad? Y piensen un poquito en eso, pues, que no es tan, ¿cómo puedo decir? No es tan obvio que esto, ahora lo vemos obvio, pues, ¿verdad? Cuando te conviertes, pues encuentras que hay un grupo de cristianos, un grupo de creyentes que se reúnen los domingos y vamos y los conocemos y entendemos lo que hacen, estudian la Biblia y cantan, etcétera. Sí, pero me parece interesante que en ese contexto del tiempo de Pablo, cuando él está predicando en las ciudades y se convierte una persona y se convierte otro y se convierte otro, eh, lo siguiente es que se quieran juntar, que se juntan, pues, que están juntos para estudiar, ¿verdad? Entonces, cuando nacemos de nuevo, Dios nos hace parte de ese edificio espiritual. Vimos en Efesios que menciona que es un cuerpo, también menciona que es un nuevo hombre, es un edificio y es una familia, ¿sí? Y entonces, importante recordar que ese cuerpo, ese grupo de creyentes en el cual Dios nos ha integrado, primero nos integra de manera es espiritual, pues como familia en Cristo, pero luego esas mismas personas, ya con la frecuencia de vernos o juntarnos o estudiar juntos y orar juntos, eh, se convierten en un edificio que va creciendo, es un edificio que va creciendo. Entonces, cuando Pablo menciona esto en Primera de Corintios, es en ese contexto. Lo voy a volver a leer para que lo podamos ver un poquito más. Pero, por ejemplo, en el 3:9 de Corintios dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí agrega un símil más, que es una labranza, ¿no? Un lugar donde se prepara la tierra, un terreno, se siembra una semilla y algo crece, ¿verdad? Una planta, un fruto crece, un árbol. Entonces estamos hablando de diferentes formas de ilustrar lo que es la iglesia. Aquí Pablo dice, Apolos y yo somos colaboradores, el crecimiento lo da Dios. Ustedes, la iglesia, son labranza de Dios
edificio de Dios. Y en ese contexto del edificio o del grupo, de la familia, continúa y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y más adelante en el 11 reitera que el fundamento está puesto y no hay otro, el cual es Jesucristo, ¿verdad? La persona, la obra de Jesucristo, su muerte, resurrección y el lugar que ocupa en medio de la iglesia, nadie lo puede cambiar. No hay otra persona que pueda sustituir lo que Jesucristo ha hecho, lo que ha dicho y lo que Él es. Entonces, ese es el fundamento. No puede llamarse iglesia algo que está sobre otra cosa o sobre otra persona, ¿no? Solo Dios tiene una sola iglesia. Dios tiene un solo edificio que está fundamentado en la persona de Jesucristo, en su obra, en su ministerio, en su obra, en su muerte y resurrección. Ahorita vamos a ver otros textos respecto a Jesucristo, pero continúa entonces que el fundamento es Jesucristo. En el 10 dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ese fue su ministerio, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En medio de la iglesia, todo creyente puede sobreedificar, puede seguir construyendo, puede seguir participando con lo que Dios nos ha dado para crecer, para ser parte de un edificio fuerte y creciendo. Luego en el versículo 12, y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Parece que pone 3 elementos que perduran o que son valiosos, ¿verdad? En este caso menciona la prueba adelante, el fuego, y el oro, la plata, las piedras preciosas resisten e incluso se purifican a través del fuego. Pero luego los siguientes 3 elementos son cosas que se queman con la prueba o con el fuego: madera, heno, hojarasca. En el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea. El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No tiene que ver con la salvación del alma, sino el valor o el alcance y lo que impulsa o lo que genera la participación de cada creyente en medio de la iglesia. Hay cosas que quizá hacemos o podemos participar o hacer en nuestra propia carne, ¿verdad? En nuestro propio entendimiento, que no es una obra o una participación generada por el Espíritu de Dios y con los dones espirituales para edificación, sino quizá de manera egoísta o carnal o pensando en uno mismo, ¿verdad? Algo generado por la carne. Y entonces viene la prueba, en algún momento el fuego prueba esas obras o esa participación, pero no tiene que ver con la pérdida de la salvación. Un creyente en la iglesia puede construir, o un creyente en la iglesia puede destruir, puede dañar. En la carne podemos dañar a otras personas y destruir.
Entonces continuamos, dice el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Un comentarista menciona que esto puede estar mencionando justamente que la iglesia es templo, es decir, de manera colectiva, ahí está el Señor y ahí está el Espíritu de Dios. Y obvio, de manera individual, de manera particular, cada persona recibe o es recipiente o en cada creyente mora el Espíritu de Dios, como también lo vemos en Romanos, ¿no? El Espíritu Santo mora en cada creyente, pero también de manera colectiva, y que es lo que hace mención en este versículo, que sois templo de Dios. ¿Verdad? La iglesia es templo de Dios, no el edificio, sino en el conjunto las personas. Y el 7 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esa es la parte que les digo que, bueno, el siguiente versículo dice, nadie os engañe, perdón, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, partiendo de la exhortación que está haciendo Pablo, el os ruego que vimos en el capítulo 1, y los problemas que estos hermanos estaban teniendo de tener divisiones, contiendas, celos, ¿verdad? Se estaban peleando, había divisiones y había grupitos que había unas personas que apreciaban más o se identificaban más con Apolos, otros con Pablo, pero no solamente como algo básico de preferencia, sino algo que estaba causando verdaderamente divisiones. Y lo que menciona aquí Pablo nos hace saber que hay personas en medio de la iglesia que seguramente son creyentes, pero que están enseñando mal a la iglesia, ¿sí? Si alguno se cree entre vosotros sabio o que puede saber o enseñar, dice, hágase ignorante, y advierte contra las personas que están causando daño a la iglesia con esas peleas, esos celos, esas contiendas. La iglesia se daña, pues, ¿verdad? Y la advertencia ahí es, si alguno destruyera el templo de Dios o daña a los creyentes con sus contiendas, con sus celos, quizá murmuraciones y pleitos, sí, la iglesia es dañada. Entonces hay personas que en lugar de estar construyendo, siendo impulsados por el Espíritu de Dios y con actitudes correctas unos hacia los otros, ¿verdad? En convivencia, en edificio, en miembros unos de los otros, en ceder derechos, en perdonar. Si no sucede eso, los creyentes están participando en destruir, en dañar a la iglesia, pues, y conocemos o sabemos, y quizá ustedes también saben o conocen de situaciones en medio de las iglesias que son impulsadas o son evidencia en la carne, ¿no? La carnalidad, los pleitos, la lucha por el poder, la imposición de pensamientos o de ideas, y muchas de esas cosas dañan a los creyentes y nos dejan dañados en el corazón y con ofensas o con amargura, no podemos ver a los creyentes, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego continúa el 20, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, y aquí va alguna conclusión, ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres. Al parecer ponían en pedestales a las personas, pues, ¿verdad?
algunos ponían en pedestal a Pablo, otros ponían en pedestal a Apolos, y quizá fuera de ellos, si ya no estaban ahí, otros ponían en pedestales a otras personas que son esos que se hacen sabios a sí mismos en lugar de ser ignorantes y querer entender y conocer la verdad, de crecer y aprender, ¿verdad? Y yo creo que cuando hay doctrina equivocada en medio de las iglesias y se exalta a las personas, se daña al cuerpo, ¿verdad? Se pasa por alto el diseño de Dios para el liderazgo, se exaltan a las personas, y aquí es donde Pablo está reiterando qué somos Apolos, qué es Pablo. Solo somos servidores, somos solo colaboradores, no hicimos nada por ustedes. Es decir, Pablo entiende y sabe que él no es fundamento de la iglesia. Pablo no es el fundamento de la iglesia, Apolos no es el fundamento de la iglesia, nadie más es el fundamento de la iglesia. Todos ellos murieron, Pablo, Pedro, Apolos, Timoteo, todos ellos murieron, y la iglesia permanece porque el fundamento está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en medio de la iglesia, si bien apreciamos a las personas, a los que predican, a los que enseñan, a los que visitan, a los que salen a evangelizar, a los que a otros, todos somos falibles y todos somos finitos, y la iglesia, a pesar de nosotros, a pesar de los que estamos o los que somos en cada iglesia, con o sin nosotros, la iglesia es de Jesucristo y Él es el fundamento y Él es la cabeza, ¿verdad? Y aquí hay un comentario, ahorita lo hacemos, dice el versículo 22 y 23, bueno, desde 21, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aquí repite una frase 2 veces que es, todo es vuestro. Y ahorita vamos a tratar de entender qué es lo que está diciendo Pablo. Ahorita vamos a regresar un poquito. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna observación de esto que hemos venido mencionando hoy? ¿Qué piensan? Pues que yo pienso que conforme va uno creciendo, o sea, es algo natural que haya una ascendencia hacia alguien que te enseña algo, pues. Eh, o sea, un maestro tiene ascendencia sobre los alumnos, y así cuando aprendes algo de alguien dices, esta persona sabe, pues. Entonces, es muy común también dentro de la iglesia que se cree esa ascendencia o respeto o admiración por la persona que está enseñando, pues. Y esto tiende incluso dentro de la iglesia a no enfocarse en el Señor, sino en la persona, pues. Entonces, creo Sí, que es algo muy bueno reconocer eso, que y sobre todo donde hay una, o sea, pienso en la importancia del liderazgo múltiple, pues, y de la participación corporativa de la iglesia, que del cuerpo, donde los ojos deben de estar enfocados en el Señor nada más, y no en las personas, porque todos somos falibles, todos podemos fallar. Y eso puede crear un desmoron cuando el fundamento, o más bien estamos parados sobre las personas, pues, o confiamos en las personas y creemos, y de repente el estado de ánimo de esa persona que también es falible falla, pues también tendemos a fallar, pues, o sea,
desilusionarnos, ¿no? O si una persona, el pastor, ¿no? Se va o falla o lo que sea, empiezan a hacer, es la causa de muchas divisiones, pues, por no estar enfocados en Dios. Entonces creo que esta enseñanza es muy buena, pues. Sí, de acuerdo, Vic. Gracias. Rafa. ¿Vale? Hola, Víctor, adelante. Buen día. Mi papá tiene una duda. Sí, Heriberto, adelante. Rafa, gracias. ¿Podrías ayudarme a ampliar, digamos, el concepto que mencionas en el que dices que él o los que destruyen a la iglesia, él, seguramente se refiere a Dios, él los destruirá, por una parte, y por otra parte, los que se exaltan en la iglesia, evidentemente no deben hacerlo, pero me gustaría que me ayudaras ampliando un poco estos dos conceptos. Gracias. Sí, no sé si ahí tengan un interlineal y me ayuden a ver qué palabra usa ahí en destruir, pero lo vemos varias veces, pues, cuando el Señor dice que Él exalta al que se humilla y humilla al que se exalta a sí mismo. Creo que tiene que ver con esto, pues, no necesariamente es destruir o dar muerte, aunque sí puede ser también el caso, ¿no? De que por causa de nuestra desviación de incredulidad y de carnalidad, Dios prefiera entregarnos a Satanás para que el cuerpo sea destruido, pero el alma sea salva, en lugar de estar dañando más a la iglesia o ofendiendo a Dios con lo que hacemos. Esto lo vemos también algo aquí en Corintios. Entonces, Dios puede humillarnos fuertemente cuando nos exaltamos y queremos ser los que recibamos la honra, la gloria, recibamos el aplauso, hacernos los ungidos y que somos especiales para edificar la iglesia, especiales o únicos, ¿verdad? Cuando nos inflamos a nosotros mismos, Dios se encarga de desinflarnos, pues, de destruir nuestra obra, la obra personal, la obra propia, porque Dios no permite que nadie reciba la honra fuera de Él, ¿no? Él es el fundamento, Jesucristo es el fundamento, Dios da el crecimiento, Jesucristo es la cabeza, y entonces nosotros, si Dios nos permite participar de alguna manera como ladrillo del edificio, estamos participando por la gracia de Él, no por nuestra sabiduría o capacidad, ¿no? Entonces creo que es por ahí el asunto. A ver si Víctor dice destruir, dice arruinar, corromper, destruir. Sí, yo pienso que eso es el tema, que Dios humilla y arruina. Vamos a hacer para la iglesia o para servir a Dios, pero que viene completamente de la carne. Esto es madera, heno, hojarasca que se quema en la razón. Sí va por ahí el comentario, la respuesta, Heriberto. Sí, en gran parte, Rafael, gracias. Me queda una inquietud, una preocupación en el sentido de que quienes viven o podríamos vivir en el mundo, pudiéramos no ser salvos y estar engañados, creyendo, considerando que el Señor nos ha salvado
y que en un momento dado, en la palabra también, creo que Pablo habla de que nos examinemos si en verdad estamos en el camino. Entonces, Sí, sí. la preocupación y digamos la inquietud es quienes nos decimos hijos de Dios o salvados, y que vivimos o se vive en el mundo, si realmente tenemos la salvación o si podemos estar engañados. Gracias. Sí, esta seguridad nos las da el Espíritu de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Y quizá en algún momento pudiéramos tener alguna duda por lo que estamos viviendo o la lucha interna, si realmente somos salvos o no. Y posiblemente aquí algunos corintios, con lo que está sucediendo, ¿verdad? De divisiones, contiendas, celos, y lo que viene, pues, adelante hay otras cosas que la iglesia de Corinto estaba viviendo, y posiblemente alguien pudiera haberles acusado de que ni siquiera son salvos, ¿sí? Alguien pudiera acusarles o señalarles a los corintios de por qué están haciendo lo que están haciendo. Me parece que ni siquiera son salvos, o ellos mismos poner en duda o dudar de su salvación, como dice. Sí, sin embargo, ahorita vamos a ver justamente cuando Pablo dice todo es vuestro, eso nos apunta a los primeros versículos del capítulo 1 que ya vimos, de la seguridad que tenemos en Cristo, ¿sí? De nuestra salvación, y esa seguridad de salvación nos las da el Espíritu Santo a través de su palabra, ¿sí? Bueno, vamos a ver unos textos. Si quieren, alguien lea, por ejemplo, Colosenses 1:18, hablando de Jesucristo como el fundamento. Alguien lea Colosenses 1:18. Aquí lo tengo. Adelante, Martín. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto es interesante, cómo este tipo de versículos se nos pasan también como que damos por hecho, y son versículos que hemos visto, pero cada vez que los vemos y que Pablo menciona este tipo de versículos, afirma justamente este tema que Jesucristo es el fundamento. Nada sucede o nada, la iglesia no está construida sobre otra persona, otra obra, sino solamente la de Jesucristo. Él la compró con su propia sangre, y aquí menciona que él es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Y la iglesia justamente, no hay otra cabeza, pues, cuando exaltamos a una persona, a un individuo, hombre o mujer, y lo llevamos o la llevamos a ese lugar de preeminencia, de cabeza, de que somos bendecidos o somos edificados por esa persona, realmente estamos menospreciando, estamos haciendo a un lado un lugar, o estamos dándole un lugar a una persona que no le corresponde. Y toda la iglesia, todos los creyentes, solamente somos ¿cómo se llama? Un ladrillo más, ¿verdad? Si vamos a través de cada uno de esos ilustraciones, somos labranza de Dios, pues somos parte del arbolito que está creciendo, ¿no? No somos ni la tierra, ni el aire, ni el alimento del edificio, somos un ladrillo. Pues somos parte, un dedo, un ojo, una oreja.
pero no somos la cabeza. Nadie es la cabeza más que Jesucristo. Y dice, esa frase me gusta, para que en todo tenga la preeminencia, ¿verdad? Realmente toda la iglesia exalta a Jesucristo y todos miramos a Cristo como la cabeza, ¿sí? Nadie podemos osar a tomar ese lugar. Y luego otro versículo que es Efesios 1, 22 y 23, si alguien lo lee. Efesios 1, 22 y 23. ¿Quién lo tiene, por favor? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ajá. También esa frase es muy interesante. Repite, la cabeza, Jesucristo es la cabeza, lo dio a la iglesia. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es de quien recibimos el crecimiento, la edificación, la gracia. Y luego ahí mismo Efesios 2:20. ¿Quién lo lee, por favor? Efesios 2:20. Aquí lo tengo, Rafa. Adelante, Víctor. Sí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, aquí atención porque no está diciendo que los apóstoles y profetas son el fundamento. El fundamento no deja de ser Jesucristo, pero es edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, lo que ellos enseñaron y predicaron, ¿verdad? Que es Jesucristo, es lo que ellos pusieron, lo que ellos participaron, pero el fundamento es Jesucristo. El fundamento no son los apóstoles ni profetas. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces vean cómo Pablo lo dice una vez y otra vez, exaltando para que el Señor Jesucristo tenga la preeminencia. Y Hebreos 12 dice que Él es el autor y consumador de la fe. Y este tipo de menciones las encontramos por todos lados, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio aquí. Regresamos acá a Corintios 3. Y decíamos que en el versículo 21, 3:21, dice, nadie se gloríe en los hombres, ¿verdad? O que que las personas sean la fuente de nuestra alegría, gozo, gloria o crecimiento, ¿verdad? O de admiración o de, ¿cómo se dice? No pongamos en pedestal a ningún individuo, ¿verdad? Nadie se gloríe en los hombres. Y en el 21 dice, porque todo es vuestro. Y repite en el 22, o sea, si juntáramos el 21 y el 22, diría algo como, ninguno se gloríe en Pablo, en Apolos, en Cefas, en las cosas del mundo, o en la vida, o en la muerte, o en lo presente, en lo que venga. Y repite, todo es vuestro, ¿verdad? ¿Qué significa ese todo es vuestro? El original no nos aporta nada adicional, pues, es decir, no nos da alguna información adicional o extra de lo que significa todo es vuestro. Pero ¿qué tal si nos regresamos al capítulo 1? ¿Sí? Y esta sección que ya vimos que es del versículo 4 al versículo 9,
piensen en estas cosas que estos creyentes ya recibieron, ¿sí? Creo que es a lo que Pablo se refiere cuando les dice, todo es vuestro, y los apunta de regreso a lo que ya recibieron, lo que ya participaron, o lo que Dios les dio para la vida, para el crecimiento, ¿sí? Como creyentes. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Si quieren abrir su micrófono, los que quieran participar, pero en cada versículo, en el versículo 4, hay algo que Dios les dio. En el versículo 5, hay otra cosa que Dios les dio a los creyentes de Corinto. En el versículo 6 hay otra, en el 7 hay otra, en el 8 hay otra y en el 9 hay otra. Sí, en cada versículo es como una frase, una cápsula de información de lo que estos creyentes ya recibieron. ¿Alguien quiere mencionar? ¿Alguien encuentra, por ejemplo, lo que ya recibieron en el versículo 4? La gracia de Dios. Exactamente. Sí. Entonces, ¿por qué los creyentes esperan de individuos? ¿Por qué los creyentes en Corinto están exaltando a un individuo que causa esa exaltación del individuo? Está causando pleito con mis hermanos, ¿verdad? Y Pablo les dice, todo es vuestro. Y en el versículo 4 encontramos, ya se nos fue dada la gracia de Dios, ¿sí? La capacidad de Dios, todo lo que viene respecto a la salvación, viene de parte de Dios y los dones. En el 5, ¿qué es lo que es vuestro? ¿Qué es lo que han recibido? La palabra, el conocimiento. Exactamente, Yolima. Ese es el título que le hemos dado al estudio, que es fuisteis enriquecidos en él. Sí, ya son ricos en él, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento. Habían abundado en conocimiento de la obra de Jesucristo, ¿sí? En el 6, ¿qué encontramos que ya les fue dado? ¿Qué habla Pablo en el versículo 6? El testimonio de Cristo. Pero dice que este testimonio de Cristo fue confirmado. Es decir, ellos pueden tener la seguridad de que son salvos, ¿sí? Pablo estuvo ahí presente y confirmó el testimonio de Cristo en ellos, es decir, son creyentes, son salvos, fueron transformados, recibieron al Espíritu Santo y son nuevas creaciones. Luego en el 7. No nos falta nada. No falta nada. En el 8. En el 8 es la esperanza que tenemos. Ajá, y en ese proceso de que Jesucristo venga, en ese proceso, dice, seremos irreprensibles. Es decir, Él da el crecimiento, ¿sí? Con los individuos, o con un individuo, o con Pablo, o sin Pablo, con Apolos, o sin Apolos, o cualquier nombre que sea. Dice, seréis irreprensibles el día del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque ya te fue dado todo. Y en el 9, ¿qué tenemos los creyentes en el 9?
la comunión que tenemos con su Hijo Jesucristo. Exactamente, es decir, puedes tener compañerismo y hablar y tener comunión, comunicación con el fundamento de la iglesia, con la cabeza de la iglesia, con el que todo lo llena en todo, ¿verdad? Que es Jesucristo. Es decir, por eso Pablo dice, todo es vuestro, no se gloríen en las personas, no exalten a las personas de tal manera que nos está causando divisiones, celos, contiendas, pleitos, ¿verdad? En este primer asunto que Pablo está desarrollando, manifiesta la importancia de la unidad de la iglesia, teniendo a Jesucristo como el fundamento, como la cabeza. Él es preeminente. Tenemos estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas, todo es vuestro. La gracia, enriquecidos, confirmados, nada nos falta. Estamos camino a ser irreprensibles y tenemos la comunión con Jesucristo. Y no hace sentido por qué la iglesia de Corinto está sufriendo divisiones, porque está manifestándose en egoísmo, en su carnalidad, y en lugar de estar edificando, participando en construir, en edificarse mutuamente, se están destruyendo individualmente, se están separando y se están dañando los unos a otros. Bueno, aquí tiene algún otro comentario, alguna otra observación. Ahí menciona Víctor, comunión con el Espíritu. ¿Alguna otra observación o preguntas? ¿Qué piensan? O sea, lo que comentaba es la comunión que tenemos con el Hijo. Más bien somos llamados a la comunión con su Hijo, pero también con el Padre, pues es lo que ponía ahí de la oración de Juan 17, ¿no? A la unidad, la comunión con el Padre y con el Hijo, y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Sí, y obvio, piensen que la iglesia, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, alguien leí en alguna ocasión hace muchos años algo que decía que la iglesia es como el arca de Noé. Ponía esta comparación y decía, la iglesia es como el arca de Noé. Y porque, bueno, dice, porque en el arca de Noé, pues seguramente el ambiente no era el mejor, los aromas, el ruido, los animales, ¿cómo se dice? Pues cada uno tiene sus sonidos, aromas. No es un lugar agradable para estar adentro, pues, ¿verdad? Y él decía, pero era mejor estar adentro que estar afuera, porque afuera se estaba llevando a cabo el juicio de Dios. Y justamente la iglesia tal vez, pues no todos somos las mejores personas en ese sentido, pues todos somos vulnerables, nos cansamos, nos enojamos, nos hacemos impacientes, hay cierto egoísmo o mucho egoísmo de repente, pues es nuestra carne, ¿verdad? Nuestra carne está presente hasta que el Señor venga por nosotros. Y esto Pablo no lo está poniendo como un ideal inalcanzable, ¿verdad? Sino es, a pesar de lo que el ser humano es en sí mismo, ¿verdad? La obra de Cristo prevalece y realmente podemos tener muchas experiencias, muchos momentos verdaderamente edificantes y que tocan el corazón de las personas,
en medio de la iglesia. Realmente hay aliento, hay fortaleza en la fe, hay aprendizaje, hay hermanos y hermanas ejemplares, a través de las luchas, de los obstáculos, ¿verdad? A través de nuestras luchas propias, el Señor es glorificado, ¿verdad? No es un lugar perfecto o no es un conjunto de personas infalibles, perfectas, que no se equivocan, sino a pesar de eso, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en los creyentes es edificante porque Él es el que da el crecimiento. Y por eso Pablo empieza, yo creo, con este tema, porque resalta la importancia de la unidad en la iglesia, la importancia de la unidad y de la unanimidad. No solamente es un lugar para estar juntos todos, pero peleados unos con otros, sino la unanimidad es estar en el mismo ánimo, en el mismo sentir, ¿verdad? La ayuda mutua a pesar del cansancio, a pesar de un dolor de cabeza, a pesar de esas cosas, el Espíritu Santo nos edifica mutuamente, ¿no? Usa a las personas falibles para hacer una obra de edificación espiritual en los creyentes. Y yo creo que por eso Pablo empieza con este tema tan importante. Bueno, si no tienen algún otro comentario, observación, o si lo tienen, pueden hacerlo antes de meternos al capítulo 4. ¿Alguien tiene algún otro comentario o participación, pregunta? Yo, Rafa, ¿a qué te refieres cuando dices que son irreprensibles? Irreprensibles, dije en qué contexto lo dije, a lo mejor lo dije mal. Bueno, creo que lo que leímos acá, lo que leímos en Corintios 1:8, dice, hasta el día para que seáis irreprensibles. Eso sí. es verdad. Sí. Hemos hablado del proceso de santificación, el proceso de crecimiento, y también en Efesios, déjame leer, Efesios 5, cuando habla del matrimonio, pero también como el matrimonio como ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia, dice esto, fíjate. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Y luego continúa aquí en el 26, dice, en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí está el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el proceso de santificación o de crecimiento, pero más que hacer que la iglesia o los participantes en la iglesia, los miembros, seamos perfectos, ¿verdad? Es más bien que por su obra de Jesucristo, Dios ya nos ve en Él y nos acepta así. Yo creo que ya nos ve irreprensibles por la obra de Jesucristo. Por eso la aceptación, por eso Dios nos acepta en Cristo, porque nos ve irreprensibles en Él. No es que no nos equivoquemos o que eventualmente, ahí dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos por siempre a los santificados. Yo creo que tiene que ver con haz de cuenta que aquí estoy yo, ¿verdad? Y sé de mis faltas, sé de mis fallas, sé de mis altas y bajas, pero delante de mí o a la vista de Dios está Jesucristo, ¿verdad? Y Dios nos ve en Jesucristo. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces Dios nos ve como aceptos, irreprensibles, justos y santos, porque estamos en Cristo.
Entonces, no es necesariamente algo que tenga que ver con nuestra conducta, que mejoremos nuestra conducta con el paso del tiempo y entonces ser aceptados por Dios, sino es cuando ya estamos en Cristo, Él nos ve irreprensibles y Dios, Jesucristo se va a presentar a sí mismo a una iglesia gloriosa. Es por ahí, Azucena. Sí quedó respondida tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, Francisco. ¿O quién es Martín? Sí, pastor. Se refiere a la verdad posicional, que nosotros en Cristo, por los méritos de Cristo, por el precio total que Él pagó en la cruz, somos declarados sin culpa, como si nunca hubiésemos pecado ante los ojos de Dios. Posicionalmente, Él en el tabernáculo celestial ya nos presentó como nuevas criaturas, santos, sin mancha, sin arruga, sin defecto, y con la justicia transferida del Hijo de Dios a nuestro favor, como dice Romanos 8, 3 y 4. Él condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo atribuye gratuitamente la justicia superior a la de los escribas y los fariseos que Cristo habló en Mateo 5:20 a todo aquel que cree, solo por fe, no por obras. Esa misma justicia de la vida santa de Cristo en su ministerio terrenal, atribuida gratuitamente al creyente cuando cree que Él resucitó de los muertos. La fe en el poder de su resurrección aplica esta justicia para entrar al reino de Dios. Y Dios, el Padre, nos ve no en lo que somos en Adán, sino ahora lo que somos en Cristo. Él nos sacó de Adán y nos puso en Cristo. Y esta verdad posicional afecta nuestras vidas cuando andamos por fe, es decir, nuestra condición terrenal. Pero condicionalmente seguimos cayendo, porque dice Primera de Juan 1, versículo 8 y 10, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Posicionalmente somos perfectos. Posicionalmente el Padre nos mira en Cristo, pero condicionalmente seguimos avanzando hacia la madurez espiritual. Vamos a seguir cayendo, pero en la medida que somos formados a la imagen de Cristo, caeremos menos. Habrá más de Cristo en nosotros y menos de nosotros mismos. Cada vez que creamos más en la verdad posicional que somos en Cristo, que no solamente Cristo murió por mí, sino que nosotros morimos juntamente con Él. Estamos co-crucificados con Él, y esta verdad posicional, la fe que recibimos por gracia, desactiva al viejo hombre para que no gobierne nuestras vidas, y la fe del Hijo de Dios activa el nuevo hombre. Como dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Él, no mi fe. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe del Hijo de Dios activa nuestra nueva naturaleza. La vieja naturaleza no es compatible con la santidad del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo engendró, hizo nacer de nuevo una nueva identidad en Cristo, y esa nueva naturaleza sí es compatible con el Espíritu Santo. Entonces, esa es la plataforma que Dios creó para reproducir la vida de Cristo en nosotros. Sí. Muy bien, Martín, muchas gracias. Buen comentario. Vamos a meternos al capítulo 4. El capítulo 4 es como viene del primer asunto, pues, que es las divisiones y contiendas. Y en el capítulo 4, Pablo establece como quiera un hecho importante, que es su responsabilidad como administrador de los misterios de Dios, un fiel administrador de la verdad de Dios. Sí, establece ese hecho.
junto con la motivación que Pablo tiene para escribir esta carta, que es el amor por los creyentes, como un padre a sus hijos, porque enseguida en el capítulo 5 va a destapar o va a exponer un problema también grave y complicado en medio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, repito, en este capítulo 4, Pablo establece su responsabilidad como fiel administrador de los misterios de Dios y de su verdad, y la motivación de amor como un padre a los hijos para tratar el siguiente asunto. Y ya nos queda poco tiempo, pero si quieren, alguien que lea 4:1 hasta el 14. 4 del 1 al 14, y tengan esto en mente, lo que acabo de comentar. ¿Alguien lo quiere leer? 4 del 1 al 14. Y con eso terminamos. ¿Quién dice yo? Ay, perdón. ¿Ahí lo tiene para leerlo, Yolima? Sí, sí. 4 del 1 al 14, por favor. El sufrimiento del apóstol. Así que considérenos los hombres como esclavos de Cristo y administradores de los secretos de Dios no revelados. Además, se requiere de los administradores que cada uno sea fiel. Para mí es de poca importancia que sea evaluado por ustedes o por tribunal humano. Ni siquiera me evalúo a mí mismo, porque de nada de esto estoy consciente, de nada puedo justificarme. Sin embargo, el Señor es quien me evalúa, así que no juzguen algo antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor, quien demostrará lo escondido en la oscuridad y los motivos de los corazones. Entonces cada uno recibirá la aprobación de Dios. Hermanos, estas cosas me las apliqué a mí mismo y a Apolos por causa de ustedes, para que por medio de nosotros aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, a fin de que no sean arrogantes los unos contra los otros. Porque ¿quién te considera superior? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya enriquecieron, ya reinaron sin nosotros. Ojalá reinen para que nosotros también reinemos con ustedes. Porque pienso que Dios nos exhibió a los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque fuimos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los seres humanos. Nosotros somos necios por causa de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes honrados, pero a nosotros se nos deshonra. Hasta ahora padecemos hambre y sed. Nos vestimos pobremente. Se nos golpea a puñetazos. No tenemos dónde vivir. Luchamos y trabajamos con las propias manos. Cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando nos persiguen, soportamos. Cuando somos difamados, respondemos con bondad. Hasta ahora somos como la escoria del mundo, desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Amén. Sí, hasta ahí, muchas gracias. ¿Qué versión tiene de su Biblia, Yolima? Bueno,
Es una versión diferente, pero interesante también. Da claridad en unos comentarios, un poquito adicional. Bueno, aquí nos metemos entonces la próxima semana, continuando con el capítulo 4. Terminamos, Vic.